board? My whiteboard. Do you see my whiteboard? Yes? Can you see it or not? Okay, one more time. One more time. I will share the screen. I will share the screen so we can start with the class. My question, can you see my whiteboard? I mean, when we have classes, do you usually see my whiteboard? I'm not sure. ¿Se ve mi pantallita? Confírmame. Yes, yes, sí, 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 sí. Listo. Ok, ¿quieres que te lo explique todo en inglés o en español? Cuéntame, tell me more about that. Do you want me to explain the grammar in English or in Spanish? It's up to you. Spanish, Spanish, teacher Spanish. En Spanish, ok. Antes de iniciar con esta sesión, es importante que conozcas qué tipos de verbos existen, ok. En el idioma inglés, los verbos se clasifican en dos familias. La primera familia se le conoce como los verbos estáticos y los verbos dinámicos. Les vamos a llamar dynamic verbs y a la otra familia le vamos a llamar stative verbs. Los conocemos como verbos estáticos y verbos dinámicos, ¿vale? Tú te preguntarás qué son verbos dinámicos. Bueno, los verbos dinámicos literalmente son acciones. Tú vas a ejecutar un movimiento para este tipo de verbo, ¿ok? En cambio, los verbos estáticos se clasifican dentro de ellos mismos, se clasifican en otros grupitos, ¿vale? Los más conocidos tenemos acá a feeling, feeling and emotion. Sentimientos y emociones, por ejemplo, el amar, el odiar, son considerados como feeling and emotions. Luego también tenemos lo que vendrían a ser possession o posesión. Por ejemplo, ¿qué verbos indican posesión? Tenemos varios. Tenemos el have, tenemos el belong, tenemos también, por ejemplo, el possess, el verbo own, que son verbos que indican posesión. También tenemos los verbos, los sensoriales, los sensory verbs. Que tenemos los verbos como por ejemplo el verbo see, el verbo feel, el verbo taste, el verbo smell. Y por último tenemos hear y hasta, que también se consideran verbos estáticos. Luego también tenemos, por ejemplo, los de measurement. Los de medida, por ejemplo, el tamaño, el peso. Güey, a ver, tenemos one, two, three. Y por último, vamos a anotar al grupito de los mental process. Mental process. Que vendrían a ser los procesos mentales, como por ejemplo el verbo saber, el verbo understand. I'm sorry. Understand. De repente aquí tenemos el verbo need, se me ocurre el verbo want. Entonces tú vas a tener que discernir, tienes que ir viendo poco a poco a lo largo de tus estudios qué verbos son estáticos y qué verbos son dinámicos. Yo aquí te estoy dejando como que la lista para que luego tú vayas clasificando. Por ejemplo, si yo te digo el verbo eat, ¿qué vendría a ser? ¿Un verbo estático o un verbo dinámico? El verbo eat. Eh, Eat. Comer sería acción, ¿no es acción? Dinámico, muy bien. Si te digo, por ejemplo, el verbo believe, que significa creer, ¿qué vendría a ser estático o dinámico? No, estático. Es estático, ¿vale? Esto es lo más importante, ¿ok? Ahora, ¿para qué me sirve esto, Carlos? Porque en el idioma inglés nosotros queremos decir que solíamos hacer algo, pero ya no lo hacemos. O sea, es para hablar de una acción que se hacía en el pasado, pero que ya no se vuelve a hacer. Acción que se hacía en el pasado, pero ya nunca más. Entonces, para hablar de esta acción que se solía hacer en el pasado, bueno, o que se hacía en el pasado, pero ya no, en el español tenemos la palabra solía. ¿Ok? Solía significa que tú antes hacías, pero ahora ya no. Eso significa solía. Y nosotros nos enseñan desde que empezamos a estudiar inglés que la única forma de decir solía es a través de el used to. El used to es la forma en la que nosotros decimos solía en inglés. Por ejemplo, te digo, I used to play soccer, Yo but jugaba, now I, but now I can't. Por ejemplo,
I used to play soccer, but now I can't. Dice, yo solía jugar fútbol, o sea, él solía jugar fútbol en el pasado, pero ahora ya no puedo. En el momento en que tú me utilizas el used to, yo ya entiendo de que ahora tú no lo puedes hacer, porque ocurre, dice, ya nunca más. ¿Estamos bien? Ok. También para negarlo tendríamos que trabajar con el didn't used to. Pero quitamos la B. I didn't used to play soccer. ¿Qué hice ahí? Yo en el pasado, la verdad es que yo no solía jugar fútbol. O sea, no lo solía hacer en ese momento y tampoco nunca más lo voy a volver a hacer porque I didn't used to play soccer. Dice, yo no solía en ese tiempo jugar. ¿Se entiende? Y obviamente que para preguntas sería, did you used to play soccer? Y listo. Esta es la forma en la que nos enseñan a decir solía. Pero ese no es del todo cierto, porque para decir que solíamos hacer una acción en el pasado, el yusta no es la única opción. Déjame decirte que también tenemos una opción más, que es con el would. El would también sirve para decir que solíamos hacer algo. Pero profesor, yo tengo entendido de que el would sirve para darle la terminación día al verbo. Y esto denota un deseo. Repito, sirve para darle la terminación día al verbo. Por ejemplo, si yo te digo I play soccer, yo juego fútbol, pero si te digo I would play soccer, ¿qué es lo que hice? Yo jugaría fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, denota deseo, denota que quiero hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese es el uso que a nosotros nos enseñan del would. Pero te acabo de decir de que solía se puede decir de dos maneras. O sea que el would tiene dos usos. El primer uso es el que sirve para darle al verbo la terminación ría, pero también tiene otro uso, que es este uso del usta, de decir solía. Profesor, ¿qué? O sea, ¿también va a significar solía? Por supuesto. Vamos a utilizar la misma oración. I would play soccer, but now I can't. ¿Te das cuenta? En este caso, la oración no se traduce como yo jugaría fútbol, pero ahora no puedo. No es que yo jugaría fútbol, sino que se traduce como yo solía jugar fútbol, pero ahora no puedo. En negativo pasa de la misma manera. I wouldn't play soccer. Yo no solía jugar fútbol. Obviamente necesitas darme más contexto. Si no me das más contexto, puede haber una ambigüedad en el significado. Es como que te diga lo siguiente, oye, Aníbal, tengo un banco. Tú no sabes si soy el dueño de una entidad financiera o si soy el dueño de un banquito, de una silla. ¿Por qué? Porque necesito darme o darte, ¿qué cosa? Más información. Más contexto, más información. Entonces es por eso que cuando tú me utilices con el would, tienes que darme más información, porque si tú no me das más información, yo directamente voy a pensar que estás usando el would como haría. Ok. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora tú te preguntas, profe, ¿y cuál vendría a ser la diferencia entre el used to y el would? Vale, te comento que el would se puede usar aquí en la primera ruta, trabaja con todos los verbos. Aquí el would trabaja con todos los verbos porque le da la terminación de ría, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú quieres decir solía, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué, profesor? Tengo que tener mucho cuidado. A ver, un segundito. Borrar esto, borramos esto. ¿Por qué? Si tú quieres trabajar, quieres decir solía, cuando trabajas con el used to, este va a trabajar con todos los verbos. Todos los verbos van con el used to. Pero ¿quiénes van a ir aquí con el solía? Simplemente van a ir los static, los dynamic, los dynamic verbs. Quiere decir que el would, cuando significa haría, cuando le da al verbo la terminación haría, trabaja con todos. Pero cuando el would significa solía, simplemente trabaja con los verbos dinámicos. ¿Qué te pareció? ¿Se entendió? Eh, Cuéntame. en acciones, verbos que son acciones físicas, ¿se usan los dos? Verbos que son acciones físicas, no comprendo la pregunta. O sea, yo tomé un apunte donde dijo el profesor que
verbos que cumplen una acción física, por ejemplo, correr, saltar, puedes usarlo con el used to y el would. Ahora yo te hago una pregunta. El verbo de acciones que tú dices, acciones físicas, eso, bueno, eso es un verbo dinámico, ¿cierto? ¿Sí? Mm, Acá qué dice, mira. claro, dinámico. Y acá qué dice. Cuando tú quieres decir solía en inglés, con el used vas a poder trabajar con todos los verbos, pero cuando el would quiere significar solía, simplemente trabaja con los verbos dinámicos. Ay, ok, ok. Entonces, si tú me dices amar, quieres decir, profesor, yo solía amar. Pregunta, ¿el verbo amar es estático o dinámico? Dinámico. El verbo amar no es dinámico, es estático. Acá te lo estoy poniendo en el grupo de Ah, me tengo sentimientos. que poner claro, claro. Claro, Dinámicos entonces, son acciones, ¿no? por Sentimientos, ejemplo, sentimientos, dirías estados son estáticos. estáticos. Tú dirías, I used to love, yo solía amar. Claro que sí, eso está muy bien, porque el verbo amar, el used to trabaja con todos. Pero ¿qué sucede aquí? Que el would, cuando significa solía, tú dirías, I would love, no. El love es un verbo estático. Entonces, aquí, como solía, dices, yo solía amar, esto está mal. Pero no quiere decir que no lo puedas usar con el love, porque sí lo podrías usar acá, como I would love, que significa amaría. No sé si me dejo entender. Ah, ya. Repito una vez más, el would tiene doble función. Le da al verbo la terminación día y tiene una nueva función más, que es la de que significa solía. ¿Vale? Voy a tratar de modificar este cuadradito como para que no te pierdas. Dame un segundo. Esto lo voy a mover aquí. Esto lo voy a mover aquí. A ver, un segundito. Ya está. Algo así va a quedar. Ya está. El would tiene doble uso. Tiene un uso, acá está el primer uso. El uso que significa solía. Ahí está. Que significa solía, pero solamente funciona con verbos dinámicos. Y también tenemos el yusta, que también significa solía. ¿Se entiende? Sí. Eso es todo lo que tú, bueno, tendrías que saber. Ahora, no es apropiado que tú digas, ¿cómo lo dijiste? No, llámale su nombre, o sea, su nombre se llama verbos dinámicos. ¿Por qué? Porque Dinámico. son acciones. ¿Vale? Ahora, cuando yo digo acciones, ¿qué, profesor? Amar no es una acción. Sí, también es una acción, entonces por eso genera confusión. Yo te podría decir que un verbo dinámico es aquel verbo que genera movimiento. Es aquel verbo que yo tengo que concentrarme, o sea, literalmente dejo de hacer otra cosa para poder ejecutar ese verbo. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, para comer, yo tengo que dejar de estudiar para comer, o sea, es un verbo dinámico, ¿sí o no? Además que hay movimiento, ¿cierto? Claro, claro. Listo. Eso vendría a ser la explicación. ¿Ves mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Vale, ahora te gustaría practicar con ejercicios de tu libro. Sí, a ver. Voy a Ah, dejar de compartir y ahora sí, ya tú puedes compartir tu pantalla. ¿No veo tu pantallita? ahorita voy a buscar ahí unos ejercicios acá. Por supuesto. Página. Sí,
¿Sí? El 1A. A ver, arranquemos. Ahora sí ya veo tu pantalla. Dice así, read the sentence and cross out the four which are not possible. Sometimes both forms may be correct. Quiere que veamos si se puede usar los dos. Por ejemplo, tengo una pregunta, dice, when I was little, cuando era pequeño, I used to, I would. En este caso, tú quieres trabajar el significado de solía, ¿verdad? Claro. Listo, entonces analiza el verbo, no te importa lo demás. El verbo want, ¿es estático o dinámico? One El verbo want. es estático. Es estático, entonces por lo tanto solamente podrá trabajar ¿con quién? O good. Con el used. ¿Me dejó entender? O sea, la respuesta es con cuál trabaja con el used, ¿cierto? ¿O no? Want es querer, ¿no? One es estático. Y si es estático, puede trabajar con el used, pero no con el would. ¿Estamos de acuerdo allí, Acnival? ¿Con cuál nunca va a trabajar allí? ¿Con cuál nunca trabajaría? ¿Con el used o con el would? Ahí, o sea, el used usted me dijo que sí usa con dinámicos, ¿no? El used está hecho con todos. Con todos. El used es con todos. Y el Ah, would solamente con dinámicos, siempre y cuando quieras usar el would como solía. o sea, con Google solo es con dinámicos nada más. Cuando significa solía, porque te acabo de enseñar que el would tiene dos usos, para decir hería, para expresar deseo, y el otro uso que tiene es para decir solía. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú quieres usar el would como solía, tienes que trabajarlo con verbos dinámicos nada más. Pero one no es dinámico. Exacto, one es estático. Entonces, no vas a poder trabajar con el would, ¿sí o no? Ah, ya, ok. Entonces, ahí, ¿cuál vas a tachar? Good. El would, táchase would, porque el would solamente funciona con dinámicos cuando es solía. La número 2 dice, I used to or I would practice in front of the mirror with a hairbrush. Yo solía practicar enfrente del espejo con un cepillo, como un micrófono. En este caso, el verbo practicar es estático o dinámico. Dinámico. Con cualquiera de los dos. Ahí es posible con cualquiera de los dos. Claro, cualquiera de los dos. ¿Vamos bien? ¿Preguntitas? No, está bien. El used to con cualquiera de los dos trabaja, dinámico y estático. Estático, claro. El Y el would would, solo con estáticos nada más. que no, el would solo trabaja con dinámicos. Ah, solo con dinámicos nada más. Pero cuando significa solía, porque recuerda que el would no solamente tiene un uso, tiene dos usos. ¿Te diste cuenta? Ya, ok. La 3 sería My mother used to o would loan. Ahí Analiza el verbo a ver qué es lo que nos está diciendo. Mira. Ahí Allí trabajaría con los dos. a ver, dice, my mother laugh. Laugh es reírse y reírse es dinámico con los dos. Con los dos. Con los dos, ¿no? La 4 sería She used to would tell me that. El verbo tell, que es contar. Dinámico Contar. estático. Sería con los dos también. Con los dos también. Número 5. But she used to would warn. Warn es advertir. Advertir sería. Advertir. Advertir sería Estático dinámico. estático. El verbo advertir es estático. El verbo advertir no es estático. El verbo advertir es como contar, decirte algo. Así que es dinámico con cualquiera de los dos. Claro, tiene una acción, no sería dinámico, no para los dos, claro, ¿no? Exactamente. La 6 sería I really used to would believe. A ver, ¿cuál es el verbo? Analízame el verbo. No, este sí es estático.
¿Qué verbo es? A ver. Entonces, en otra, este estático es. Por Entonces, supuesto, si es estático, ¿con cuál trabajaría? ¿Trabajaría? La verdad, ahí también trabaja con los dos, ¿sí o no? bueno, sí, pero si fuera como que no Escoge el fuera mejor, trabajarías con cuál, con el justa nada más, con el ¿cierto? gusto, nada más trabajaría. Porque, ajá, porque, bueno, profesores, ¿cómo que con los dos? No comprendo. O sea, vamos a analizar. El verbo believe es estático, ¿cierto? Sí. Trabaja con el justa. ¿Por qué? Porque el would trabaja con dinámicos, así de simple. ¿Vale? Y ya lo Ok. terminaste. No estaba complicado. Acá hay otro, a ver, eso sí ya lo entendí, ya lo que me confundía solo era identificar con qué verbo, ya. Basta que Exacto. identifiques el verbo y ya Tomas pasa la todo muy decisión. fácil. Tomas la decisión. Bueno, lo diré con esto y con esto. Acá hay otro temita, el uso del, bueno, a ver, voy a buscar la página ya. Por supuesto. Te espero. Tómate tu tiempo. 27. Teacher, Dime. el uso del if, present simple, con will, A grammar ver. focus. A ver, vamos a analizar este temita. Dice, sentences if real conditionals. If sentences you usually, if enclose, if when we want to talk about. Ok, quieren aprender condicionales reales. Ok, perfecto. A ver, déjame revisar. If you can cycle, it may, add, unless. Oh, también te pide el uso de otras palabritas. If you eat, we could use modal verbs, particularly can and may in either clauses. You can't. Interesante. Scroll down. Unless usually means if. Te voy a enseñar a usar el inglés. Y if you can do it, it may. Vale, perfecto. Voy a compartir mi pantallita. Ok, la verdad que ahí complica, ahí ha combinado como 5 temas. No hay problemita. Ok, vamos a empezar. Yo sé que tú has llevado las condicionales, ¿verdad? Sí. Sí, acá lo que más enfoca es en el uso del if y cuando es un less, ¿no? Sí, o sea que literalmente te están pidiendo las condicionales, o sea, no las condicionales, no es el uso del if, ¿vale? Ok. Ahora, ¿cómo se va a usar? Profesor, tú al if le vas a agregar una oración en presente simple y le vas a agregar una oración con, a ver, ¿con qué te piden a ti? Vale, te voy a enseñar dos, entonces, no he visto muy bien. Si presente simple y luego vamos a utilizar una oración en presente simple. Vamos a tener ahora una oración en presente simple con el will, ¿vale? Mira, a este se le conocen las condicionales. Este vendría a ser la llamada zero conditional y a este de aquí se le conoce con el nombre de first conditional. ¿En qué momento vas a usar esta o la otra? Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Si tú pones tu dedo en la fogata, ¿te quemas? A ver, dame un segundo. ¿Te quemas? O me dirías,
Si tú pones tu dedo en la fogata, te quemarás. ¿Cuál es la que tú dices en español? Oye, si pones tu dedo en la fogata, te quemas, o si pones tu dedo en la fogata, te quemarás. ¿Cuál es el que tú usarías, Te Activa? quemarás. Te quemarás. Es incorrecto. Lo más probable es que tienes que decir, si tú pones tu dedo en la fogata, te quemas. A esto se le conoce la cero condicional. ¿Por qué? Porque esta situación, este resultado que tenemos aquí, ¿qué pasa con ese resultado? Es 100%, Seguro. 100% seguro. O sea, si tú pones tu dedo en la fogata, no es que sea probable que te quemes, sino que te vas a quemar, ¿sí o no? Entonces aquí, por ejemplo, si tú comes pollo a la brasa todos los días por un año, engordas, engordas, o dirías, si tú comes pollo a la brasa por todo un año, engordarás. ¿Qué opinas? Engorda sería. Porque es 100% seguro, ¿cierto? Ahora estamos hablando de sentido común. Profesor, pero si eres una persona que come pollo a la brasa todos los días y además vas al gimnasio, ahí ya carece de sentido, ¿cierto? Claro. Entonces, estoy hablando de cosas 100% seguras, como por ejemplo, si riegas las plantas, ellas crecerán o ellas crecen, Crecen. porque es bastante seguro. Entonces, eso se le conoce como la cero condicional. Ahorita lo vamos a pasar en inglés. Y la primera condicional es cuando el resultado es probable. Si tú estudias, if you study, you will pass the exam. Dice que si tú estudias, tú pasarás el examen. Profe, pero ¿por qué no lo dice con el presente simple? Porque esto no es 100% seguro. Esto es bastante Probable. probable. Es lo más probable o lo menos probable, pero no es 100%. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Aquí, por ejemplo, te digo, if you water the plants, they grow. Es lo más natural y que si tú lo riegas las plantas todos los días, a ver, vamos a poner aquí every day. Ellas crecen. Entonces, ¿se ha entendido? ¿Sí? Sí. Ya, esto es lo que a ti te están enseñando. No vi muy bien si era la primera, la segunda condicional, la cero y la primera condicional, pero ya te expliqué las dos. Presente simple con el will. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ya, ahora, ¿qué te voy a enseñar? Vamos a aprender a usar el inglés. Desafortunadamente, casi un 90% de las personas que hablan español no saben cómo usar el inglés a pesar de conocer el significado. Para mí, inglés significa a menos que. ¿Podrías tú crear una oración en inglés que signifique utilizando la expresión a menos que? Por ejemplo, sería, tú reprobarás el examen Tú al menos que estudies. reprobarás el examen Al menos a que menos estudies. que estudies. ¿Vale? Muy bien uso. Entonces, lo que me dicen es que mi cerebro haga lo siguiente. You will fail the exam unless you study, ¿verdad? Ujú. Profesor, ¿cómo yo estoy seguro de que esto está bien? ¿Por qué? Porque el inglés lo que significa es como si fuera un sí. Ahí lo voy a poner, dame un segundito. Este inglés lo que realmente significa es como si tú dijeras, si tú le agregas un not study. Decir, tú reprobarás el examen a menos que estudies, es lo que queremos decir es, tú reprobarás el examen si tú no estudias. ¿Qué te pareció? O sea, sería lo mismo, ¿no? Claro, es que el inglés significa if not. Cuando tú te quieres asegurar el correcto uso, el uso del inglés, haz este juego de interpretarlo. Tú reprobarás el examen si tú no estudias. Ese es el uso del inglés. ¿Qué te pareció? ¿Se entendió? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué quiere decir lo siguiente? A menos que limpies, a menos de que limpies la casa, tú no saldrás. Ahí dice, a menos que limpies la casa. ¿Qué significa este a menos? Ah, tú tienes que poner unless you clean the house,
You won't go. ¿Qué significa esto? Acá lo voy a poner. Dice, ya tú sabes que ese inglés significa if. Si tú, if, you know, Dice, si tú you no, clean the si house, tú no you limpias won't la go. casa, tú no saldrás. ¿Te das cuenta? Ese es el uso del inglés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Luego vi que te enseñaron a usar el may, el might. No, solamente había may, ahora que lo pienso. Profe, ¿qué tiene que ver este may? Este may me habla de, si significa podría, me habla de qué, de probabilidad, ¿cierto? El mail no lo hemos visto. Está en tu cuaderno, este es tu libro. ¿No lo has visto? A ver, compárteme nuevamente tu pantalla. ¿Vale? Por ejemplo, you can use modal verbs, particular. Sí, el tercer bullet point, en el tercero está. Dice, Ah, ok. nosotros podemos usar can y may en Yes. cualquiera de las cláusulas. ¿Estamos de Ok, acuerdo? ok, ok. Vale, continuamos. Ahora tú dices, ¿qué significa eso? Voy a compartir mi pantalla. Ahora te explico algo. A ti solamente en tu libro, ¿cuál te están enseñando? La cero, la primera condicional. ¿Cuál te están enseñando? La primera condicional, La ¿ok? primera, La primera, o sea, te están enseñando esta. Pero se supone que para aprender la primera tú tienes que saber la cero, ¿cierto? Ya. Dice que vas a usar el presente simple y luego me vas a usar un will con futuro. Hasta ahí vamos bien. Y este will se utiliza porque es probable, ¿verdad? claro, Ya. Entonces, este may también que indica que podría, ¿cierto? claro. Como indica probabilidad, lo puedo reemplazar en lugar de will, podría decir may. ¿Te das cuenta? No, ok, ok. Y si tú no quieres, puedes utilizar incluso el could, que es otra opción. Porque habla de probabilidades. No lo podrías usar en la cero condicional, la tendrías que usar aquí en la primera condicional, ya que habla de probabilidades. Yo, la verdad, a los nativos suelo escuchar más el will que utilizar algún may o esas cosas cuando se habla de probabilidades. Especialmente en condicionales como estas, palabras que inician con if. ¿Tienes alguna preguntita? No está bien. Perfecto. Vamos a practicar. ¿Tienes algunos ejercicios por aquí? Sí, acá mismo, a ver. Mm, a ver, a ver, a ver. Ahí está en el 5A. A ver, ¿qué es lo que hice? 5. Analicemos. No veo, está cargando. Dice, choose the correct option in each sentence. Dice, sí o a menos que. A ver, analiza. Dice, si la gente pasa o gasta más si la gente pasa más de una hora viajando en el trabajo, ellos generalmente están contentos. Si la gente pasa más tiempo o si la gente no pasa más tiempo de una hora viajando, ellos generalmente están menos contentos. ¿Cuál tiene más sentido? Si la gente pasa, Más de una hora viajando en el trabajo, más de una hora viajando al trabajo, ellos están menos contentos. O si la gente no pasa más de una hora viajando al trabajo, ellos están menos contentos. ahí ¿Cuál, sería cuál tiene más sentido para ti? if, creo, ¿no? If, Si la gente pasa más de una hora viajando al trabajo, ellos generalmente están menos contentos. Por supuesto, la respuesta es claro. if. La número 2, dices, si tienes más amigos cercanos, encontrarás difícil ser feliz. O si tú no tienes más, o sea, si tú no tienes algunos amigos cercanos, tú encontrarás más difícil ser feliz. ¿Cuál es la respuesta correcta? Unless. Si tú no Inglés. tienes, sí, Si tú no tienes, está segundo, no a tienes. menos que tengas. En lugar de a menos, utilízame el si no para que no te equivoques.
Claro. La número 3, si tú haces ejercicios regularmente en los exteriores, serás capaz de trabajar más eficientemente. O si tú no haces ejercicios regularmente en los exteriores, tú serás capaz de trabajar más eficientemente. No, sería sí, Si tú haces si tú ejercicios, haces, claro, será más ajá, eficiente. exactamente. Prácticamente el inglés es una negación, ¿no? En inglés es un if not, Es un exactamente. si no, si tú no. Inglés significa if not. Número 4, la gente tiende a ser más feliz si ellos están en una relación de largo plazo o la gente tiende a ser más feliz si Si ellos no no, están en una relación de largo plazo. no sería if. Y claro que sí, la número 5, si la gente es más activa en el trabajo, en el tiempo libre, ellos probablemente sean más saludables. Si la gente no es activa en el trabajo y en el tiempo libre, ellos serán más saludables. No, sería if. If nada más. Vale, ya la tienes bien mapeada. Esa es la diferencia entre el if con el inglés. Y otro es. Este de acá, a ver. A ver, ¿algún otro ejercicio? Por Ya. ejemplo, complete the sentences with the correct form of the verb. Use a modal verb where possible. Ahí no, prácticamente es el. Ya te está. Ya no hay que elegir el if o el unless, solo hay que ver la forma del verbo, ¿no? Según la oración. Por ejemplo, dice, si la gente no tiene que pagar o no es necesario que pague las visitas al museo, entonces la gente y las visitará más frecuentemente. Eso es sencillo. ¿Cómo sería? If they They, sería don't, ¿no? don't have to pay. Don't have to pay. ¿Y la respuesta cuál sería? Eh, people, people visitaría, sería will, ¿no? In will visit. La gente lo Will, visitará porque es más will probable. visit, ¿no? Yes, will visit. Es correcto. Number 2. Extremadamente weather events happen. Happen will the, Dice, los eventos del clima extremo happen more often, ocurren más frecuentemente y more serve unless we, dice, sería, los, ujú. sería este will, La will, primera ok, will will happen happen more often. Dice que el extreme weather, los eventos climáticos extremos ocurrirán más frecuente a y, menudo, sería pero es que will, will lo pusiste en el primero, sería will happen more often and be more severe. Dice que los eventos climáticos extremos ocurrirán más frecuentes y serán más severos a menos de que, o si nosotros hacemos algo o si no hacemos algo. sería ahí entonces, teacher, el ah, If we, if we will do or be if we don't. Aquí, unless we do or unless we don't. en la número 2, Sí, la número 2, la 3, el huequito 3, ¿qué sería? Unless we do or unless we don't. unless we do. Unless we do, porque dice así nosotros no hacemos algo. Excelente. Número 3, if parents, tienes el verbo be en presente simple. Ahí sería la número 3. If parents, ¿no? Está en plural, sería Parents are, if parents are alone by time of the after the beer of the baby day. Baby day sería they will, sería will, ¿no? Will, will,
Will decide. Dice, si los padres, ese allow es, se les permite. If parents are allowed, they will decide. Es correcto, Aníbal. La 4 sería people, people then to, to have more job satisfaction. La 4 sería el mismo verbo, teacher. La 4, ¿vale? Por supuesto. ¿Qué nos dice la 4? Dice, people tend to have more job satisfaction. ¿Qué es lo que tú tienes que buscar? Es que tú tienes que buscar el inglés y el if. Recuerda que toda la vida después del if y del inglés vas a usar el presente simple. Eso es lo que quiere tu curso, quiere que tú tengas el conocimiento de que después de tu if y después de tu inglés, todo presente simple. Si no hay un if y no hay un inglés, tienes que poner futuro. O En sea, la número me dice que antes de un if, Ajá, o sea, no, o sea, if oración, inglés oración, toda la vida va a ir en presente simple. después o antes de. Pones el if o pones el inglés y después de eso, lo que vas a decir al costado, eso tiene que ir en, por ejemplo, if you go, inglés you go, toda la vida va en presente simple. Y eso es lo que quiere tu curso. Tu curso lo que estoy viendo es que siempre que me pones un if, por ejemplo, la número 3 yo ni siquiera la pienso. Va a ser presente simple nada más por el hecho que está el if. La 4 por ejemplo, dice people. Yo no veo un if. Así que por lo tanto tengo que poner el will. Y en la número 4 la cajita número 2 ya hay un if, así que tengo que poner en presente simple, sería work. Work, ¿no? Esto es, por ejemplo, por motivos de examen, pero en la vida real tú tienes que pensar sí, siempre en presente simple. Ya, entonces en la 5 también sería presente simple, ¿no? En la If, 5 sería pues if there is there is, y el otro people will. people, el sistema de transporte people, claro, sería will, ¿no? Will use. En la 6 sería doctor say that if you eat If you bueno, eat. presente. Presente Those simple. vegetable, ahí sería will también, ¿no? Will, claro que sí. Si tú no ves un if, Es will, ahí ¿no? tiene que ser. Normalmente después de un if que es presente simple, siempre continúa con un will, ¿no? Es que ahorita, porque Siempre, te están ¿no? ahora es que, mira, te voy a ser bien honesto. Ahorita es así por lo que te están enseñando la primera y la cero, bueno, la primera condicional. Pero no es que después del if solamente vaya el presente simple. Puede ir el pasado simple, puede ir el presente perfecto. Pero esos son condicionales irreales. Tú ahorita estás viendo lo que son condicionales reales, nada más. Por eso es imposible que te diga, no, 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 solamente se pone el presente simple. En tu examen o el día, ese día del examen, sí, siempre va a ser presente simple por el hecho de que te están enseñando la primera condicional. Entonces en la 6 sería, en el primer cuadro sería it, el segundo sería A ver, en el número lo 6 que el es, primer cuadro sería if. En el número 6 dice así, doctor, if you eat, ya está. En el segundo cuadro sería, if you eat, en exercise, presente simple, porque o sea, sigue siendo la misma situación. claro, Si tú comes un montón de fruta fresca y vegetales y te ejercitas regularmente, you probably live. sería will probably, ¿no? Will probably live, exactamente. Will probably live. Ok, teacher. ¿Vamos bien? Sí, ya ese tema, sí, ese tema ya entendí ya. Está bastante entendible, ¿sí? Cuéntame, ¿alguna otra duda que tengas? Sí, acá hay un último temita. A ver. Claro que sí. Acá hay este temita.
79. Acá sigue hablando de Will, pero ya está hablando ya con Google ID. El Grammar Focus. A ver, vamos a analizarlo. Aquí lo estoy viendo, está cargando. Grammar Focus and Real Conditional, a esto es a lo que me refería. A esto estamos con la segunda condicional. Esto se llama segunda condicional. También te enseñado la tercera condicional para explicártelas todas de una vez. Ok, a ver. Fíjate si hay tercera condicional. A ver, otro ahí. Porque las condicionales así se enseñan así de las tres. No, solo llegamos ahí nada más. Son esas dos condicionales nomás. A ver, entonces te explico entonces esta de aquí, ¿sí? Sí, sí. A ver, voy a compartir mi pantallita. A ver, veamos. Voy a compartir el whiteboard. So, can you see my screen? ¿Se ve mi pantalla? Sure. Nice. Empecemos. ¿Qué es lo que sucede? Mira, en el idioma inglés, la verdad es que a ti no te tendría que importar que se llame cero condicional, primera condicional, segunda condicional, tercera condicional, ni cuarta, ni quinta, ni sexta condicional, porque tú no vas a ser profesor, a menos que si lo quieras hacer, tendrías que aprenderte eso. Si no, no te lo recomiendo. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Ya. Tú aprendiste en nuestra sesión que la cero condicional, ¿en qué momento la voy a usar? Tú vas a usar cuando quiero decir algo y su resultado es 100%. real. Real. Ahí está. Tú quieres decir, a ver, voy a escribirlo mejor. Quiero decir algo y su resultado es real en un 100%, como por ejemplo, algo súper real, es de que si tú, if you exercise every day, te estoy diciendo, esto es algo 100% real, de que si tú te ejercitas a diario, es real de que tú, you, you can be healthy or you get happy. Or you get in shape, or you stay in shape. Ahí está, stay in shape, era lo que buscaba en mi mente. Dice aquí, oye, te estoy diciendo algo, ¿no? Que si tú te ejercitas todos los días, lo más real es que tú permanezcas en forma, ¿cierto? Claro. Ya está. Luego, después de esto, surgió algo que se le conoce como la primera condicional o la first conditional, que es lo que tú estabas haciendo. Bueno, la primera condicional es cuando tú quieres decir algo y su resultado es probable, ¿vale? No es 100% seguro, es probable. Por ejemplo, si tú estudias, if you study, you will pass the test. ¿Por qué es probable? Porque hay gente de que, por más que estudie, igual jala el examen, ¿cierto? Yes. Es probable. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Y normalmente cuando tú quieres expresar este resultado probable, lo tienes que expresar con el futuro. Con Will. Pero cuando tú me denotas algo que es real, un facto, es la cero condicional. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo, eso es lo que tú tienes que aprender. Así es como tenías que haber aprendido. Vamos con la siguiente. Carlos, ahora, ¿cómo aprendo la segunda condicional? Bueno, la segunda condicional trata de lo siguiente. ¿Quieres saber, repito, quieres saber cómo sería tu presente si lo cambias? ¿Quieres saber cómo sería tu presente si lo cambias y qué resultado sería? Mira, tú vas a usar la segunda condicional cuando quieres saber, a ver, hipotético presente con su hipotético resultado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. O sea, por ejemplo, yo te cuento algo. Ahorita, yo no tengo trabajo, o yo no trabajo, mira, I don't work. ¿Esto es algo real o es algo hipotético que te diga yo no trabajo? ¿Algo real o algo hipotético? Hipotético. No, o sea, ahorita olvídate de esto. Pero te digo, ¿sabes qué, Aníbal? Yo no trabajo y ¿sabes qué? Y mi mamá está triste. And my mom is sad.
Te estoy diciendo algo real, ¿cierto? Sí, es real. Esto es real. ¿Y en qué tiempo ocurre? Presente. En el presente. Esto también ocurre en el presente porque te digo, oye, no tengo trabajo y mi mamá está triste. O de repente te digo, ¿sabes qué? I have a car. Te digo, oye, yo tengo un carro. eh, y por tal razón, I work every day. I work on Uber. ¿Qué es lo que dice ahí? Te cuento, pues, Aníbal, yo tengo un carro y trabajo en Uber. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Te das cuenta que esto es real también, ¿cierto? Es real, es Ya. real. ¿Y en qué tiempo ocurre? Presente, En el presente. presente, presente. O sea, ¿cuándo uso la segunda condicional? Cuando quieres saber cómo sería tu presente y su resultado. Cuando quieres saber cómo sería tu presente y tu resultado, si cambias algo. Esa es la forma de uso. ¿Hasta ahí estamos bien? Te cuento, pues mira, yo no trabajo, entonces mi mamá está triste. Digo, oye, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería lo opuesto? Si yo, si yo qué? Te digo que yo no trabajo, ¿cuál sería lo hipotético? Si yo trabajaría, mi mamá Es estaría que, feliz. ya, vale, es que no se dice si yo trabajaría, se dice si yo trabajase. ¿Y cómo se dice si yo trabajase? Te Porque cuento lo siguiente. Dime. trabajas Por es ejemplo, en el futuro, ¿no? no trabajase es el subjuntivo. Por ejemplo, ¿qué significa I play? Eh, Yo juego. yo juego. ¿Y qué digo si digo if I play? Si juego. ¿Estás dando cuenta? Yo Mm, juego si yo juego. ¿Qué significa I played? Yo jugué, yo ¿cierto? jugué. Entonces, ¿qué significa if I played? Si yo jugase. Ok. ¿Ok? Ahora, aquí. ¿Y esto para qué se utiliza? Para cosas hipotéticas. ¿Te das cuenta? Entonces, Mm, ¿qué necesito usar? El pasado. Ahora, tú dirías, mira, tu presente es que no trabajas. ¿Cuál es lo hipotético? Que si yo trabajase o si no trabajase, ¿cuál sería? si yo trabajase. Si yo trabajase, if I Work. worked. Ah, te das cuenta cómo lo pasé de negativo a afirmativo. If I worked, ¿qué pasaría si yo trabajase? My mom would be Ok. sad. My mom would be sad. ¿Estaría triste? No, happy. Sería wouldn't be sad. Lo cambio. ¿Te das Ah, cuenta? ok, ok. Entonces, si yo trabajase, mi mamá no estaría triste. ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, cuando es una, quieres cambiar algo hipotético, si está en presente, lo pones a pasado. Si está en negativo, lo pones en afirmativo y si estuviera en afirmativo, lo pones en negativo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo tengo un carro, ¿cuál sería lo hipotético? Si yo. Si yo qué, ¿tuviese o no tuviese? No, no, sería. If I Didn't, didn't, didn't have. porque tienes que ponerlo en pasado. ¿Vamos bien? Tienes que ponerlo en pasado. Si es presente, lo tienes que poner en pasado tu situación hipotética. ¿Vale? Ok. Ahora, si yo tengo un carro, es si yo no tuviese un carro. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviese un carro? ¿Trabajaría o no trabajaría en Uber? No trabajaría. No trabajaría. Sería I wouldn't work on Uber. Ahí está. I wouldn't work on Uber. ¿Qué es lo que me llevo de aquí? Lo que me llevo es que si tu situación real está en presente, cuando me creas la situación hipotética con if, tienes que ponerlo en pasado. Pasado. Si está en afirmativo, se pone en negativo. Si está en negativo, se pone en afirmativo. Y tu resultado se coloca el would con el verbo. Would con el verbo. Y el verbo siempre va en su forma base. Tienes que ir analizando qué versión pones también. ¿Preguntas? No, está bien. Te dejo una para ti, con eso estaríamos terminando. Vamos a ver cómo te va. Te cuento, pues, I don't understand English well and I have some problems here. Te cuento, pues, de que yo no entiendo el inglés muy bien, o sea, yo no lo entiendo, te estoy diciendo algo de mi presente, no lo entiendo bien y tengo algunos problemas por acá. ¿Cuál sería lo hipotético? Sería eh, if I, If, I if I, understand. pero if I understand, me estás diciendo, dice, yo no entiendo inglés, ¿me entiendes? Si yo entiendo inglés, ¿cómo que si yo entiendo inglés? ¿Cuál es lo hipotético? Cámbiala. Si yo
¿Cuál es lo hipotético? Si yo entendería, sería, ¿no? Es que no es entendería, entendiese. ¿Y cómo hago ese entendiese? Ya en pasado, ¿no? Si está Understand. en, ajá, si está en presente, aquí se Está pone pasando. pasado. Understand. Ahora, pasado, si está en negativo, ¿en qué lo pongo? Positivo. Positivo. Es si yo entendiese, Understand. if I understood se pone. Understood. If I understood English well, dice, si yo entendiese el inglés bien, porque lo que pasa es que no lo entiendo, ¿tendría o no tendría problemas? No, sería. I wouldn't have any I problems. could have some problems. I wouldn't have. Ahí está. Wouldn't have any problems. Profe, ¿por qué pone any y por qué no pone some? Porque some se utiliza en oraciones afirmativas y el any se utiliza en oraciones negativas e interrogativas. ¿Se entendió? Ok, sí. Ya la condición es solo pasarlo de De presente presente a pasado. en pasado, el verbo, y ponerle el if y el I por delante, ¿no? Y Live y acá el cambiarlo I. el I would, siempre va a ir el would. No necesariamente va el I. Por ejemplo, te voy a contar una nueva situación. Mira, te cuento de que tú, por ejemplo, tú viajas, you travel every day. Mira, tú viajas todos los días, ¿ok? You travel every day y por tal razón, your wife is sad. Como tú viajas todos los días, tu esposa está triste. Crea algo hipotético. Si tú viajases o si tú no viajases. Sería if you If you viajas o viajases o no viajases. ¿Cuál sería lo hipotético? Porque tú viajas. ¿Cuál sería lo hipotético si tú? viajases. Pero si tú viajas, ¿cómo va a ser algo hipotético? Oh, ojalá viaje, ¿no? Si tú viajas, ¿cuál es lo hipotético? Si tú no viajases, ¿cierto? Viajes sería, I don't, Es if que tienes que didn't, ponerlo en pasado. Tienes claro, que ponerlo en pasado. didn't travel. Every day your wife wouldn't be sad. O sea, no te olvides, toda la vida lo tienes que poner en pasado cuando es algo hipotético. Ponlo en pasado y si está en afirmativo lo tienes que poner en negativo. Negativo. Y si está en negativo lo pones en afirmativo. Y aquí obviamente vas a trabajar con el would y a tu analiza, ¿será afirmativo o negativo? Ok, teacher. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta antes de terminar tu sesión? Bueno, no, solo me toca repasar esto. Sí le entendí la explicación, solo falta repasarlo. Sí, trata de repasar esta última parte, ¿ok? Ok. A las 4:10 por ahí que se termina de procesar tu clase, te envío la grabación para que la analices, ¿vale? Ok. Thank you, Okay, teacher. that was all. Bye bye, take care. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye bye, see you.